Buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que se ha visto este video. Mi nombre es Ana Patricia Villaseñor Jiménez. Estudio en el Colegio de Bachilleres Plantel 5. Soy del grupo 128 matutino y voy a resolver una pregunta que me dejó mi profesor de filosofía. Esta es: ¿qué características son constitutivas del ser humano? Bueno, comencemos por ¿qué es el ser humano? El ser humano es considerado como un individuo, una identidad indivisible, dotada de alma y espíritu, cuya mente funciona de manera racional, tiene conciencia de sí mismo, capacidad para reflexionar sobre su propia existencia, sobre su pasado, su presente y sobre lo que proyecta en su futuro. Ahora sí, respondiendo a la pregunta de las características constitutivas del ser humano. Los elementos constitutivos son tres: el entendimiento, la voluntad, la cual es la facultad de querer tomar algo o tomar una determinación luego de haberla analizado. También es la ejecución. Este no consiste solamente en realización en el momento, sino que se lleva a cabo en la forma y con los medios previstos. Toda acción humana va dirigida a la obtención de un fin o bien de consumo. Podemos definir como aquel que subjetivamente satisface de manera directa las necesidades del ser humano. La acción humana y sus elementos constitutivos. Aristóteles utilizó la analogía del ciudadano libre. La acción humana es la decisión libre de voluntad, intención racional de emociones. La posibilidad de pensar efectivamente una ética ciudadana y de definir su espacio exige un cambio total de perspectiva. Bueno, comenzamos con la razón. ¿Qué es la razón? Bueno, es la virtud que posee el ser humano para cuestionar, reconocer, comprobar conceptos, debatirlos, así como de deducir o inducir conceptos diferentes a los que ya se domina. Es la facultad en la que un ser humano es capaz de identificar conceptos, relacionando uno con otro, cuestionando su significado. El lenguaje. El lenguaje es un conjunto de sonidos, palabras o señas que expresan pensamientos o ideas. Todas las actividades que hacemos a diario con los demás y nosotros mismos están enmarcados por el lenguaje. Bueno, es una función compleja que permite expresar y percibir estados afectivos, conceptos e ideas por medio de signos acústicos o gráficos. El asombro. Los grandes pensadores griegos nos dicen que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es poseer asombro. Se dice que el asombro es el origen de la filosofía. Por ejemplo, Platón y Aristóteles sostienen que el punto de partida de la filosofía es el asombro. Con esto querían decir que el asombro es la disposición humana por la cual nos sorprendemos frente a las cosas y nos preguntamos por qué son así. Por ejemplo, ¿por qué si tiro algo, este cae? ¿O qué es ese efecto? ¿Qué lo causa? Y principalmente el por qué sucede. La duda. Bueno, la duda es la base y el origen de la reflexión. Esto nos hace pensar como seres humanos cómo es algo y el porqué de ello. Para un filósofo, la duda es la actitud indispensable que siempre permanece. La existencia nos plantea muchas dudas en relación con el mundo y con nuestra propia existencia y destino. Reflexionar. El término reflexionar significa dirigir la conciencia hacia sí misma, meditar uno sobre el propio estado psíquico. Se lleva a cabo para tener consideración de algo, en este caso, sobre uno mismo y meditando respecto a eso. La ontología. Bueno, la ontología es una rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser, la naturaleza del mismo, la existencia, la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones abstractas, como la existencia o no determinadas identidades, lo que se puede decir que existe y lo que no. El individualismo es la posición moral, filosófica, política o ideológica que enfatiza la dignidad moral de un individuo. La personalidad. La personalidad es una corriente abstracta, resultante de un conjunto de factores no visibles, que son determinantes de lo más característico de su identidad como persona, a la vez de su comportamiento característico, la pertenencia a la comunidad. El sentido de pertenencia supone que el ser humano desarrolle una actitud consciente respecto a otras personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con sus valores y costumbres. La comunidad
es el espacio en donde confluyen las acciones de los hombres para el bienestar de la ciudad. Pues eso fue todo de mi tarea de filosofía. Muchas gracias y pues sí, gracias.